Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy corresponde el curso de oratoria. Les habla su profesor Marco Antonio Aurebereche y les da la más cordial bienvenida. Expresarse con propiedad. Anteriormente, ya habíamos visto cuáles eran los requisitos, la proyección y la estructura del curso. Eso lo pudimos establecer cuando estábamos en el colegio. Ahora corresponde hacerte recordar qué es expresarse con propiedad. Pues bien, cuando nosotros queremos comunicar una idea, un pensamiento, una emoción, o tal vez derivar alguna información, es necesario que esa información, que ese mensaje, llegue totalmente al receptor, lo que comúnmente conocemos como comunicación efectiva. Es menester, entonces, reconocer algunas pautas y criterios que son muy relevantes para que tú puedas expresarte de una forma adecuada. Pues bien, en primer lugar, para que tú te puedas expresar de una forma idónea, es necesario tener conocimiento y cultura. Pero el conocimiento y la cultura no van a aparecer de la noche a la mañana. Para tener un bagaje cultural es necesario leer, es necesario investigar. Para tener conocimiento también es necesario tener la capacidad y la facultad de investigar y, sobre todo, ir actualizándonos. En ese entender, cuando una persona tiene una gama de posibilidades en cuanto al conocimiento, en cuanto a la información, pues más seguridad va a tener cuando quiere expresar una idea. Entonces, pasamos a otro criterio, que es el léxico. Muchas veces les he dicho que es difícil encontrar a personas que tengan un nivel súper estándar. ¿Qué quiere decir esto? Emplear palabras que generalmente nosotros no usamos porque nos dedicamos más a un nivel estándar, a un nivel coloquial. Sin embargo, y esto quiero precisarlo de todas formas con un ejemplo. Si nosotros empleamos palabras como vereda, pared, beso, boda, cumpleaños, pero también sabemos que sus equivalentes pueden ser acera, dádiva, nupcias, ósculo, en el caso de beso, por ejemplo, muro, dependiendo también el contexto en el cual yo me voy a referir. Y el ejemplo sería que si un niño o un adolescente empieza a acostumbrarse a hablar con palabras que sí tienes en tu bagaje, pero que no empleas, entonces justamente ahí está el problema. Caminé por la acera. De pronto me sentí ensimismado. Poco a poco me di cuenta que me encontraba taciturno, mohíno y cabizbajo.
Sin embargo, tuve la bizarría de entender por qué me encontraba en tan problemático asunto. Llegué a mi casa y le di un ósculo en la mejilla a mi madre. Sin embargo, no había cesado mi fastidio y en realidad era conmigo mismo. En la vida cotidiana encontramos a personas que hablen de esa forma. Es un poco raro, ¿cierto? Pero tiene que ver con la costumbre. Tiene que ver con el hecho de que nosotros nos acostumbremos a emplear un léxico adecuado, pero que, si bien es cierto, y te lo he demostrado muchas veces, lo tenemos, no lo empleamos, no lo aplicamos. Entonces, para que el léxico sirva para expresarte con propiedad, lo que tienes que hacer es desempolvar todo ese diccionario mental que tienes y simplemente aplicarlo en tu vida cotidiana. Ahora, un momento. Si bien es cierto que tú puedes tener léxico, un buen léxico, conocer palabras, no basta con decirlas por decir. No, por supuesto que no. Fíjate. La precisión léxica tiene que ver justamente con lo que te he mencionado hace un momento. ¿Qué quiere decir precisión léxica, profesor? Pues bien, tú no podrías decir, aunque se escucha mucho, mándame un mensaje. Mándame el mensaje a mi correo. Mándame el documento a mi correo. Lo preciso sería decir, envíame el documento o envía el documento a mi correo. Enviar. Se escucha personas que pueden decir, por ejemplo, me puso una inyección. Y tú dirás, profesor, de repente lo correcto es inyectar una inyección. No, pues, no se puede redundar. Y entonces, profesor, ¿qué es lo correcto? Es aplicar una inyección. Entonces, en todos los ámbitos, nosotros tenemos que ser precisos para cuando nos dirijamos a un público. No podemos, por ejemplo, decir, cocinó un pastel, preparó un pastel. Si nosotros vamos más allá incluso en las palabras y en las expresiones, nos vamos a percatar, por ejemplo, algunas situaciones que son, ya lo dije, redundantes o que carecen de sentido, o muchas veces los famosos barbarismos. Entonces, lo ideal cuando tengamos precisión léxica es justamente hablar con la propiedad del caso. Lo hizo en enantes, más mejor. Entonces, imagínense cuando escuchamos este tipo de expresiones. Mucho mejor. Lo hizo hace un instante, hace poco. Me sucedió hace un momento, no la expresión en antes. Entonces, es importante este punto porque nos permite que la persona o las personas que nos escuchan puedan entender de forma precisa, de forma puntual, lo que yo quiero expresar. Finalmente, hay un criterio que conocemos como intención comunicativa. Si mi intención comunicativa es informar, tengo que tratar de ser muy breve, muy puntual, muy preciso. Informar. ¿Qué voy a informar? ¿Por qué lo voy a informar? ¿A quién lo voy a informar? ¿Cuáles son las consecuencias de mi información? Entonces, tengo que conocer todo ese contexto. Pero si mi intención comunicativa es convencer, entonces definitivamente mi tono de voz va a cambiar,
probablemente depende de lo que yo quiera convencer a esas personas. Si mi intención comunicativa es llamar la atención, es decir, de repente no llamar la atención en el sentido de figurar, sino llamar la atención en el sentido de hacer reflexionar a las personas. Entonces, también mi tono de voz va a ser diferente. La intención comunicativa tiene que ver con la adecuación, es decir, a quién va dirigido mi mensaje. Tiene que ver con el contexto. Tiene que ver también, como lo mencioné hace un momento, en este caso, con la entonación de la voz, con los quiebres de la voz. No puedo ser plano para hablar. No podría decir, estimados estudiantes, el día de hoy, bueno, les voy a indicar algunas situaciones en las cuales tendría que cambiar, modular mi voz, hacer algunos quiebres de acuerdo a la intención. Imaginen que llegamos a un partido de fútbol o un partido de cualquier deporte que tú quieras. Y ojo que la oratoria no es solamente un discurso en un auditorio, la oratoria es siempre. Entonces estás en este partido, están perdiendo y tu intención comunicativa para animar no puede ser, bueno muchachos, estamos perdiendo, pero vamos a salir al encuentro en el segundo tiempo a ver si nos va mejor. Imagínate si tu intención comunicativa va de la mano con la esencia de lo que tú estás buscando. Compañeros, si bien es cierto nos encontramos ante una situación dificultosa, no hay que perder la esperanza. Hay que seguir trabajando en equipo. Podemos remontar el marcador. Dependerá de que nuestros cuerpos y espíritus estén en conexión. A partir de ello, confío en cada uno de ustedes. Sé que podemos lograrlo. Saldremos a la cancha a dar lo mejor de nosotros. Y si aún así no conseguimos nuestro ideal, no quedará en cada uno de nosotros. Por el contrario, nos demostraremos que vamos a morir en el intento de conseguir tan ansiado objetivo. Tu intención comunicativa es convencer de que se puede remontar un marcador en una situación cotidiana, sin tanto adorno de palabra, pero es necesario expresarse con la propiedad del caso. Entonces tu mensaje va a llegar a la otra persona y es muy probable que sea asimilado, y al ser asimilado también es probable que lo aplique. Y con esto se concretiza tu intención comunicativa. Pautas para el proyecto integrado. El proyecto integrado, cuyo tema es COVID-19, en alusión a lo que estamos viviendo en la actualidad, tiene una estructura. En primer lugar, coloqué en la estructura que debe llevar un título. Y el título debe ser muy creativo. No lo sé. Unidos contra esta nueva pandemia. Por ejemplo, también podrías colocar un título como Un nuevo enemigo, coma, no nos vencerá. Creación para el título tiene que ser de manera, no sé, donde tú apliques tu innovación, donde tú apliques una situación tan creativa. No es un título COVID-19. No, ese es el tema. Profesor, en mi título yo puedo incluir la palabra, o sea, COVID-19, claro que sí, puedes incluirlo, pero no de manera tan lineal. Es decir, tienes que emplear una estrategia para que tu título sea de impacto, para que cuando yo pueda leer tus discursos o tú también te puedas expresar en público, tu título, que es el comienzo del discurso, llame la atención
entonces tiene un impacto en el receptor. Ahora bien, luego viene la introducción. En la introducción, tú no vas a colocar, tú no vas a escribir, tú no vas a incluir la definición. No. En la introducción, tú vas a redactar una situación que te permita, mientras vas leyendo hacia abajo, de qué trata lo que tú en tu discurso vas a referir. Por eso se llama introducción. Es una especie de presentación. ¿Cómo podrías empezar? Podrías empezar con algunas frases, con lo que está pasando en el país. Por ejemplo, se me ocurre empezar con frases como toque de queda, acciones que la población aún todavía en su totalidad no reconoce ni aplica. Reflexión, tecnología, aislamiento. Cuando citas todas estas frases, luego vas a enlazar con una opinión. Toque de queda, aislamiento, tecnología, estrés. Esta pandemia no es un juego, aunque en nuestra sociedad actual pareciera que la ignorancia y la desinformación puede seguir ocasionándonos una situación de emergencia que ya vivimos. El presente proyecto integrado tiene la finalidad de concientizar, de hacernos reflexionar acerca de lo que estamos viviendo. Y vas a continuar. Y seguramente vas a mejorar la idea que yo te estoy dando. Pero el asunto es que en tu presentación tú puedas manifestar una antesala, un prefacio, una presentación de lo que líneas más abajo se va a leer. Ahora, después de la introducción, ya viene el cuerpo. Y en el cuerpo, ahí sí vas a integrar las áreas de acuerdo al orden que se te ha dado en la estructura. Empezarás por una definición. Pero ojo, en tu definición, luego en los antecedentes, en las causas, en las consecuencias y en las recomendaciones en inglés, en cada una de esas partes, tú tienes que incluir tu punto de vista. Ojo, no es solamente tener la información y bueno, pues profesor, voy a trasladar mi información a mi discurso. Y también te he pedido, es más, incluso prohibido, la situación en la que tú copies y pegues solamente. Si bien es cierto, hay citas, hay definiciones que tú tienes que poner tal cual en el discurso, pues es importante que esa información vaya acompañada también de tu aporte, en este caso, con tu opinión crítica. Entonces, lo vas a definir en primera instancia, pero vas a opinar sobre esta pandemia. Vas a opinar sobre el COVID-19. No solamente vas a limitarte a definirlo en primera instancia. Entonces, también te he pedido que hagas por párrafos. Si la introducción lo hiciste en un párrafo, entonces en el siguiente párrafo vas a colocar tu definición. En el siguiente párrafo o de repente para cada sector, para cada área, utilizas más de un párrafo, no hay ningún problema, pero tú ya lo vas delimitando. Entonces luego vienen los antecedentes, que son los orígenes, ¿verdad? Y tiene que ver con el aspecto de las ciencias sociales.
En la definición he pedido para el área de comunicación, los antecedentes para el área de ciencias sociales. Las causas pertenecen al área de ciencia y tecnología. Las consecuencias, que quiere decir los datos estadísticos a nivel mundial y nacional, pertenecen al área de matemática. Y las recomendaciones al área de inglés. Pero no es que en el discurso tú vayas a colocar subtemas, es decir, introducción y escribes. Luego, definición y escribes. No, el discurso se va a dar de corrido, pero evidentemente teniendo en cuenta la estructura de los párrafos. Profesor, ¿y cómo me voy a dar cuenta? ¿Usted cómo se va a dar cuenta a qué área pertenece? Pues muy fácil. Si tú escribes una definición, entonces me voy a encontrar en el área de comunicación. Si tú escribes cuál fue el origen y las investigaciones que hasta la actualidad se vienen dando en torno al COVID-19, yo me voy a dar cuenta entonces que estoy en el área de ciencias sociales. Si tú me escribes las causas, me das a conocer las causas, entonces me voy a encontrar en el área de ciencia y tecnología. Y al entregarme en algunos párrafos la estadística, estoy en matemática. Y finalmente, cuando encuentre en inglés, ojo, en inglés, las recomendaciones, pues es evidentemente que voy a saber en qué área estoy. Entonces, lo importante aquí, primero es que hagas un borrador, una estructura, y luego, al ir escribiendo, te vas a dar cuenta que tienes que emplear palabras que sean precisas en el entorno y en el contexto en el cual tú te vas a dirigir en tu discurso. Que cada parte de tu discurso tenga tu opinión, evidentemente, para resaltar o para complementar la información que tú estás, en este caso, brindando. Finalmente, después que ya hiciste la introducción, que ya desarrollaste el cuerpo, vas al cierre. Y en el cierre vas a escribir dos conclusiones, dos o tres, y las conclusiones son a manera de síntesis. Es decir, ¿cómo concluyo? ¿Cómo sintetizo todo lo que he escrito? Y si tú deseas, y sería genial, una reflexión final a manera de concientización. Entonces, estimados estudiantes, yo estoy seguro que con la gran creatividad que tienen, sumado a la capacidad de conocimiento y sobre todo a la confianza que tengo que vas a seguir investigando, estoy seguro que esos discursos van a ser muy precisos. Ahora, después de las fechas de entrega e incluso de la fecha final, el discurso no va a quedar ahí. Cuando retornemos a la escuela y ya podamos establecer una comunicación frente a frente, lo que se va a hacer es concretizar ese discurso. ¿De qué forma? Ya lo tienes, ya está terminado, profesor, ahora corresponde salir al frente en el auditorio y poder expresar lo que yo he escrito. Y a partir de eso, entonces, vamos a poder con mucha mejor forma establecer verdaderamente para qué sirvió hacer o indicar este proyecto integrado. Éxitos y bendiciones. Siempre practiquen la oratoria en todo momento. Repito, no solamente para un discurso, no solamente para una exposición. La oratoria en nuestras vidas es de vital importancia, de vital trascendencia, porque con ella podemos lograr cosas inimaginables. Buen día para cada uno de ustedes. Repito, éxitos
y bendiciones.